Ya, ¿qué hora es? 8:41. Sí, parte ¿Mira nomás. más gente? ¿Todo Ya, caso bueno, se está grabando? bienvenidos. ¿Ah? Sí, se está grabando porque está con grabación automática. Así que bienvenidos a Recording todos. in Me alegro de progress. Exactamente, se está grabando ya. Eh, bueno, hola a todos. Esperamos que igual son un poquito más de gente. Espero, no sé. Bueno, igual están varios quizás con fin de semestre. Hay algunos que se excusaron. Entre ellos mi hermano se excusó por si acaso. Eh, así que igual, bueno, vamos a empezar con una oración. Así que para que cierren sus ojitos y pongamos en manos de Dios este estudio. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor, te damos las gracias por darnos un día más, Señor, y gracias, Señor, por poder reunirnos, Señor, una vez más, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. En este momento quiero poner en tus manos, pedirte, Señor, por el estudio que vamos a ver hoy, Señor, para que pueda ser de aprendizajes para todos nosotros, Señor, para que igual podamos bueno, aprender algo nuevo, Señor, y lo que aprendamos, Señor, pueda quedarse en nuestra y que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Te pido por todos los chicos que están aquí conectados, Señor, que tú los bendigas, Señor, que bendigas sus familias, bendigas todo lo que rodea sus vidas, Señor. La mayoría aquí son estudiantes, Señor. Te pido por todos ellos, por sus finalizaciones de semestre, y por los que están trabajando también, Señor, que igual están igual con sus cosas, con sus quehaceres, Señor, dentro de su trabajo, así que todo en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, porque todos los que están aquí han podido apartar esta horita, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Así que bendícelos, Señor, y te pido también por los que no podrán estar, Señor, para que se puedan unir en las próximas ocasiones, Señor, y que todo esto sea guiado, Señor, sea dirigido, sea todo respaldado, Señor, por tu voluntad, Señor. Todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Ah, mira, viene llegando gente. No lo había visto, tenía los José. Mira, los tíos, la tía Shimi y la tía José, y el tío José. Ya, le Revisa el doy el WhatsApp, paso Dani. ya. Sí, es que no había visto que había llegado gente. No, revisa el WhatsApp. Ya, le doy paso a quien da el tema que te avisaron por interno recién, que lo da el pato. Así que le doy el paso al tiro. Gracias, Dani. ¿Cómo están, chiquillos? Voy a compartir la pantalla. Así que. Me tienen que habilitar, parece. Ahí sí. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Todos ven bien la pantalla? Yo voy a ampliar esto para verlo a ustedes. Sí, ahí está. Y aquí los tengo todos. Está la Connie, la Dani, el Gonzalo, la Denise, la Cata, el Brian, el Andrés, la Carla, el Xavier, el Benja, José, hermano José y la tía Jimmy. Benja Bien. puso ahí en el chat que está de oyente. El Benja. Ya, súper. Ya, chiquillos, vamos a comenzar este estudio. Entonces, les voy a pedir que puedan ahí tener su estudio a mano, la respuesta. Igual vamos a tener las preguntas aquí en la pantalla hoy día para ir revisando si alguno para hacerlo más rápido, ¿ya? Así que hoy vamos a hablar sobre la cita bíblica está en Lucas 18, del 9 al 14, ¿ya? Y el título tiene por título Fariseo y Publicano. Ese es el título de nuestra lección. Ya nos van quedando, esta es la penúltima lección, están quedando súper poquitas lecciones, así que ahí yo creo que los que han seguido con su libro ya tienen el libro casi completo, así que igual ahí vamos a ir terminando y yo creo que durante la próxima semana ya vamos a ir cerrando este estudio, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser leer estos versículos antes de introducirnos en el libro en sí. Así que le voy a pedir a alguien, algún voluntario que quiera ayudarme con esta lectura que sale aquí en la pantalla.
Es cortito, así que no... Necesito 2 voluntarios. Yo. Ya sé. Dale nueva. Comienza a leer lo que dice ahí en los versículos. Ya, dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias, Xavi. Yo voy a leer esta, que es otra versión. La voy a leer para que también contrastemos con lo que nos dice el mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual. Nos dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A esta Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Y ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpe en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que creen más pero los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Ya? Así que ahora sí nos vamos a entrar en las preguntas. Entonces, le voy a pedir ahí, voy a ir por mi pantalla, así que la Connie, voy a pedirle que pueda leer la primera pregunta, por favor. Ya. En la parábola anterior, la viuda y el juez injusto, Jesús enseña que se debe orar con perseverancia y fe. En esta parábola es lo contrario, como no se debe orar. Perfecto. Entonces acá hacemos la primera enseñanza que podríamos decir, la primera pregunta, que estamos comparando con la parábola anterior de la viuda y el juez injusto. ¿Alguien recuerda quién dio esa lección, la lección pasada? La Moni. La Moni. ¿Ya? Entonces, ahí dice acá que se está viendo que Jesús enseña que se debe orar con perseverancia y fe. Y acá nos está introduciendo como primera pregunta a que acá vamos a estar viendo el contrario de la parábola anterior. ¿Ya? Y dice cómo no se debe orar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir la primera introducción que podemos leer en esta primera pregunta. El número 2, la Dani Toro, por favor. Ya. Dice, los personajes de la historia son 2, un fariseo y un publicano. En la versión Reina Valera lo vi yo. Perfecto, un fariseo y un publicano. Hasta el momento está facilita la respuesta. ¿Hay alguien que lo agregó de otra forma, quizá en otra versión salía diferente? ¿Ya? Ahí podría haber sido un cobrador de impuestos en vez de publicano. ¿Ya? Entonces ahora, esta pregunta nos está introduciendo. Gonzalo, si la puedes leer, por favor. Busque información acerca de los fariseos. Perfecto. Antes que la leas, la respuesta, acá vamos a introducirnos ya primeramente qué es lo que es el concepto de fariseo. Yo sé que muchos quizás lo han escuchado, pero
la idea es que podamos dar harta respuesta acá para ir nutriendo lo que buscamos. Así que Gonzalo, léenos tu respuesta. Yo le puse que era un grupo, o sea, los fariseos eran un grupo de judíos que eran excesivamente religiosos, considerados una secta, que llevaban un extremo innecesario en obedecer la ley y que se caracterizaban por autojustificarse y por criticar, o sea, en verse, que no me acuerdo, no entiendo mi letra, por querer compararse sobre otro. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más tiene una respuesta? Ojalá podamos leer unas 2 o 3 respuestas en esta pregunta. De los fariseos, ¿cierto? Sí, por favor, los fariseos. Ya, o sea, así como general, que era un grupo religioso judío que se caracterizaba por observar escrupulosamente a los demás y les importaba mucho lo externo. Y también otra definición decía que era alguien hipócrita que finge una moral. Perfecto. ¿La última que quiera leer su respuesta? ¿O el último? Yo tengo otra cosa. Dale, Cata. Ya. Tengo que eran intelectuales con gran influencia político y social, se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento y se consideraban superiores a los demás. Perfecto, gracias, Cata. Entonces acá yo le saqué también ahí la definición de internet. Decía definición de la palabra fariseo según el diccionario: persona que es hipócrita y finge una moral, sentimientos o creencias religiosas que no tiene. Y esa es como la definición más genérica, y obviamente la complementamos con todas las ideas que ustedes dieron. En general los fariseos eran personas que generalmente las asociábamos con alguien religioso, pero que al final del día podríamos decir lo que en realidad lo que ellos hacían verdaderamente era diferente a lo que ellos decían. Entonces por eso que está ese concepto de fariseo, de una persona que finge una moral, finge ser alguien, pero en verdad no lo es. Le voy a Denise, si puede leer esta pregunta, por favor. Ya, dice, busca información sobre los publicanos. Leo mi Su respuesta, sí. Ya, yo le busqué y decía que se refería a aquella persona que se dedica a cobrar los impuestos, a los romanos generalmente. Decía que un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba de su bolsillo la cantidad establecida. Entonces después él se encargaba de recaudar como a los demás, pues y ahí no importaba lo que él cobrara, era como eso lo que hacía. Pagaba de su bolsillo, pero después lo que cobraba a las personas, eso podría ser mucho más quizás, o mucho menos. Perfecto, gracias, Denise. ¿Otras 2 respuestas más que podamos dar? ¿Alguien más ahí? Ya yo como nadie voy a completar un poco lo que dijo la Deni, que igual he encontrado de los impuestos, que eran cobradores de impuestos y eran cobradores de impuestos que estaban como bajo el Imperio Romano en ese tiempo. Y lo que yo leí igual es que, por ejemplo, los romanos como que igual ponían como impuestos altos y era como legal eso, y a la vez los mismos cobradores de impuestos, que en este caso eran los publicanos, igual eran conocidos por poner como tasas abusivas, o sea, ya siendo altos eran aún más altos los impuestos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y eso es muy mal visto por los judíos, porque ellos eran como, no podía, porque eran otros judíos que se prestaban para eso, entonces eran como incluso discriminados socialmente por los judíos, porque ellos no podían entender que otros judíos hicieran eso. Eso. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Y yo quería complementar que había puesto como ejemplo a Mateo, el cobrador de impuestos, y como decía la Dani, Mateo era súper mal mirado por su propio pueblo, los judíos, porque le cobraban los impuestos altos, como decía la Dani,
a su propio pueblo, entonces era como un traicionero, por así decirlo. Y a mí me llama mucho la atención y lo puso como ejemplo por cómo Jesús llama a Mateo, una persona como despreciada en la sociedad, y le invita a seguirle, que Jesús vio algo diferente en él. Eso. Perfecto, gracias Connie. Entonces acá tenemos, yo también saqué ahí una respuesta que encontré, que igual se refiere a lo que ustedes dijeron, pero acá vemos el contraste entonces de este otro tipo de persona, un publicano, ya que como ustedes bien dijeron, cobrar los impuestos. Ya quizás lo único que voy a agregar ahí, aparte de lo que ustedes dijeron, que el publicano tenía la fuerza legal y también la fuerza física, ya porque decía que iba como un ejército. Ya, entonces eso le permitía que el publicano podría obviamente aprovecharse de las personas para poder cobrar quizás más de lo que se debía. Entonces ahí podemos ver que el publicano tenía, el pueblo siempre, cuando uno habla de publicano, se imaginaba a esta persona que era un poco abusiva, ya, o abusiva en total, en general. Entonces acá tenemos los dos contrastes con el fariseo, ya que era una persona que fingía una moral, y tenemos otra parte, un publicano que se aprovechaba de esa fuerza o de ese puesto que él tenía. Entonces vamos a la pregunta 5, Catalina, por favor, ¿nos puede ayudar con esa pregunta? Ya, dice, en el encabezado Lucas informa que los fariseos menospreciaban a los otros. Perfecto. Gracias, Cata. ¿Alguien más tiene algo diferente ahí? Yo creo que ahí todos tenemos la misma respuesta. Andrés, ¿puedes ir con la 6? ¿Qué significa tal concepto? ¿Alguien tiene ahí la respuesta del concepto de menospreciar? ¿Quién nos puede decir ahí qué significa menospreciar? ¿Qué significa ese concepto? Mirar en menos. Mirar en menos, bien. ¿Alguien escribió ahí, quiere compartir su respuesta? ¿Tiene ahí la oportunidad? Bueno, yo agregué dos puntos, que primero es considerar una cosa o persona menor valor o importancia del que merece, o considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención, ¿ya? Que en verdad es mirar en menos o no considerar a alguien en este caso. Entonces, ahí podemos ver que los fariseos no consideraban o no le daban importancia a los demás, ¿ya? Y ahora vamos a ir viendo por qué decían esto, por qué Pablo dice esto acerca de los fariseos, que es algo más o menos algo fuerte que nosotros vemos acá. Carlita, ¿nos puede decir las 7? Dice, ¿a qué lugar fueron a orar? Al templo. Perfecto. Ahí tenemos, yo creo que todos tenemos la misma respuesta, que es la que salía en el texto bíblico. Perfecto, vamos a pasar a la pregunta 8. Le voy a pedir al Brian que lea la 8, pero solamente hasta la D, hasta el punto D. ¿Ya? Y los otros 3 puntos los vamos a dejar para el siguiente. Ya. La actitud del fariseo. A. Puesto en pie. B. Oraba consigo mismo. C. No soy como los otros hombres. D. No soy ladrón, injusto ni adúltero. Perfecto. ¿Y Xavier nos puede decir las otras 3 que quedan? No soy como este publicano, 2 veces por semana ayuno y doy diezmos de todo lo que gano. Perfecto. Gracias, chiquillos. Bueno, acá estamos viendo la actitud del fariseo, la actitud que nosotros podemos extrapolar o podemos sacar o podemos entender cuando leemos este versículo. Nos podemos dar cuenta rápidamente qué es lo que está diciendo el fariseo. Ya, nos podemos dar cuenta que está puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. ¿Qué creen que significa orar consigo mismo? ¿Alguien que tenga alguna opinión ahí? ¿Qué creen que significa orar consigo mismo?
Un segundo que se me apagó la pantalla. ¿Alguien quién cree que significa orar consigo mismo? ¿Habían escuchado esa expresión antes? ¿De alguna parte? Andrés, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas que significa orar consigo mismo? Yo creo que es como hablar solo, porque al final es una oración que no está siendo escuchada por Dios. Claro, claro, eso mismo. Es como una anti-oración, podríamos decirlo, porque oración significa un diálogo que hay entre nosotros y Dios. Entonces, si estamos orando contra nosotros, conmigo mismo o consigo mismo, quiere decir que en verdad solamente está repitiendo palabras que son para Él, no van dirigidas hacia nadie más. Entonces, acá podemos ver que Él se empieza a comparar con los demás. Dice, yo no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, dice. ¿Ya? Y aún saca a la vista aquí a los publicanos. Ni siquiera soy como este publicano, quizás lo vio, y mientras estaba él repitiendo estas cosas, se dio cuenta que había un publicano y dijo, ni siquiera aún soy como este publicano. ¿Ya? Entonces él empieza a hablar de él solamente consigo mismo, sin una comunicación con Dios, en este caso, que es el objetivo de la oración. El Benja no está. Tío José, ¿usted está ahí? Tío José, ¿usted nos podría ayudar con la pregunta 9? Ok. La actitud del publicano: A, estando lejos; B, no quería alzar los ojos al cielo; C, se golpeaba el pecho; y D, decía, Dios se propicio a mí, pecador. Gracias, tío José. Por otra parte, acá nosotros estamos viendo una actitud contraria, ¿cierto? Estamos viendo otra actitud, estamos viendo la actitud del publicano. Al principio de la lección ya vimos lo que era el fariseo, vimos lo que era el publicano, y ahora estamos viendo la actitud del publicano, en donde dice, estando lejos, ya lejos del templo, dice, ni siquiera quería alzar los ojos. Ya vamos a ver que eso es como una actitud como de humillación. Dice, se golpeó el pecho, se golpeó el pecho como reconociendo su condición, y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Ya, eso quiere decir que como reconocer que él verdaderamente era un pecador, sin nada más que agregar, nada más que agregar. Aquí dice, autojustificarse ante Dios es arrogancia, humillarse ante Dios es muestra de humildad. Ya vamos a seguir para ir viendo qué más podemos sacar de este versículo. Ahora tiene la tía Chimi. La número La número 10 Sí, por favor, tía Chimi. dice, la diferencia fundamental entre ambas actitudes es que el fariseo se compara con los demás pecadores. Por ende, se veía mejor que ellos. En cambio, el publicano se compara con la santidad de Dios y allí se veía inmundo pecador. Gracias, tía Chimi. Acá podemos darnos cuenta de qué está pasando en esta situación de este fariseo y este publicano. Podemos darnos cuenta que ambos realizan la acción de presentarse ante Dios. ¿ya? El fariseo, por una parte, se presenta, pero en vez de hacer una oración sincera, lo que hace es hablar consigo mismo, repetir cosas que él, hablar de él solamente. Sin embargo, cuando vemos al publicano, podemos dar cuenta que el publicano va con una actitud humilde, ni siquiera dice que ni siquiera se acerca. Eso demuestra de que reconoce dónde está y reconoce quién es. ¿ya? Y en este punto lo que está resaltando esta pregunta es que el fariseo se compara con los demás pecadores.
Entonces, por eso mismo él dice, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no miento, etc. Sin embargo, el publicano se está comparando contra Dios. Y frente a eso, él queda completamente desnudo y por eso él dice anteriormente, sé propicio a mi pecador. Ya, en ningún momento él discute su condición y se humilla delante del Señor. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiera agregar algo en este punto? ¿Algo que hayan escrito ahí quizá en su libro Mentesía de Elección? Bien. El punto número 11, Eliezer. Ya. El fariseo mentía en su oración. Le puse que sí. Perfecto. Vamos a agregarle aquí la pregunta justifique, como en el colegio. ¿Cómo? ¿Cuál sería la justificación? Bueno, porque él prácticamente está diciendo que él era perfecto, que él no tenía pecado. Y cuando uno se presenta al Señor, principalmente va a justificarse por esos pecados, con un corazón arrepentido de ellos. Pero esta persona no reconocía su error. Perfecto. Gracias, Eli. ¿Hay alguien más que tenga una respuesta en esta pregunta? ¿El fariseo mentía en su oración? Patito, yo tenía algo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, Andrés, compártenos. Yo, igual comparto lo de Leli, que él estaba mintiendo. Porque, por ejemplo, me acordé de una cita que está en Primera de Juan, en versículo 8, del 8 al 10. Dice, capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y en este caso, claro, el fariseo cuando estaba orando, él se estaba jactando. Entonces su oración no era auténtica, porque él no estaba reconociendo su pecado, estaba viendo el pecado de otros. Entonces, al decir eso, podemos ver acá que claramente está dejando a Dios como mentiroso. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? ¿Sí, sí o sí no? Yo puse que no. Dani, comparte tu Pero respuesta. es una justificación. No, yo puse que no, pero es que, a ver, ¿cómo lo explico? Porque igual dice ya, el fariseo mentía en su oración, yo considerando las cosas que él decía ahí, por ejemplo, decía que no era adúltero, que ayunaba, que diezmaba, entonces en ese sentido, viéndolo de ese sentido quizás más literal, no estaba mintiendo. El problema con el fariseo que yo veo era la actitud como arrogante con la que fue delante del Señor, porque a lo mejor estaba solamente viendo las cosas buenas, pero no fue como una actitud humilde delante del Señor a reconocer que igual tiene fallas, pues, sino que como el problema que yo le veo al fariseo es su actitud, pero no como que estuviera mintiendo en eso. Gracias, Dani. No sé si me entendió. Sí, igual le puse que no. Sí, Porque también. igual comparte lo que decía la Dani, pues. Yo siento que él estaba como, quizás no entendía, a lo mejor, eso pensaba, quizás no entendía bien lo que estaba haciendo. Pero sí, por lo que él decía no era una mentira, pues. Él decía que ayunaba, que era de tal, que era muy bueno prácticamente, que él era una persona muy buena y no venía con un corazón obviamente humillado ni arrepentido. Pero así como viendo la pregunta, como decía la Dani, bien literal, yo creo que no mentía en su oración, que es lo que él decía. Sí, yo creo que ahí, como decía en la 10, como el fariseo se comparaba con los demás, entonces él estaba haciendo esta comparación más superficial. En cambio, si nosotros hiciéramos la comparación más profunda, si comparamos con Dios, claro, él estaba mintiendo. Si vemos en profundidad su corazón, él mentía. Si lo vemos superficial, claro, él ayunaba, no era adúltero, ninguna de esas cosas. Perfecto, gracias. Pero de hecho ni siquiera estaba orando al Señor, pues, sino que se oraba a sí mismo.
entonces no era mentira lo que él decía. Aquí el tema, lo mismo que decía la chiquilla, es como tema de corazón, no de palabras o de lo que decía. Esa calidad. A ver, quiero escuchar a alguien más que puso, por ejemplo, Cata, ¿tú ya pusiste? También puse que no, por lo mismo que dijeron antes. Ya, perfecto. Brian, tú. Yo le había puesto como signo de interrogación, que no sabía bien qué responder, pero, o sea, claro, basándose en lo que dice literalmente y asumiendo que es verdad, no estaría mintiendo. Perfecto. Gracias, Brian. ¿Alguien más? ¿Qué me faltó? Xavier. ¿Qué le pusiste Yo al tú? principio igual le puse que no. Ya. ¿Y tía Chime, tío José? ¿Qué le pusieron ustedes? Yo le coloqué esa respuesta no, por el hecho de que se está mostrando la oración y claro, los fariseos, como su oración era consigo mismo, él no estaba diciendo mentira, porque en realidad frente a los demás, él cumplía con todo lo que estaba diciendo. Sí era mejor, digamos, humanamente así, frente a los demás, su apariencia. No es literal, pero me gustó la apreciación que hizo el Andrés. No alcancé sé la cita, pero no sé, o sea, sé el texto, pero no sé dónde está la cita. Pero me gustó la apreciación que él hizo. Estuvo muy buena, porque en realidad para allá va el tema igual. Es bueno colocarlo ahí igual como para que igual a nosotros nos quede claro. Pero aquí literalmente, como estamos viendo la oración, no mentía, él decía realmente lo que era verdad. Perfecto. Ese tía Chime, sí, bueno, yo creo que lo podríamos haber visto de los dos puntos de vista, ya, pero el libro nos orienta a que nosotros le pongamos que no, ¿cierto? Que no mentía, si lo vemos claramente desde el punto de vista literal, ya, si él como se estaba comparando humanamente se estaba comparando contra los demás, él decía, yo no soy adúltero, y si nosotros vemos su vida, no era adúltero, entonces en el sentido literal humanamente hablando, él no estaba mintiendo. Sin embargo, si lo llevamos al análisis que está haciendo Andrés, de un sentido más profundo, claramente nosotros sabemos que no hay ninguna persona que no sea injusta o que sea justa completamente o que sea perfecta. Entonces, desde ese punto de vista, sí, él está mintiendo si lo comparamos con Dios, ¿ya? Pero si lo estamos viendo desde el punto de vista humano, literal, ahí sí nosotros podríamos decir que no estaba mintiendo porque verdaderamente él ayunaba 2 veces al día, pagaba sus impuestos y hacía todo conforme, trataba de hacer todo lo mejor, ¿ya? O sea, más que lo mejor, trataba de hacer todo al pie de la letra como tenía que hacerlo. Entonces ahora vamos a ver la 12 para entender más o menos cuál es la contractación, el contraste que quiere hacernos entender el autor de este estudio. Entonces, le voy a pedir a volver a Connie, que es la primera. Ya. ¿El 12? ¿Sí? Ya. ¿El publicano mentía en su oración? Yo le puse que no. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Así rápido, ¿no? ¿Así o no? ¿O alguien le puso que sí? Ahí, entonces vamos a pasar acá a la 13, que es la Dani. ¿Se la puede leer, por favor? Ya, sí. Los dos decían la verdad. ¿Por qué entonces el fariseo no fue justificado y si lo fue el publicano? Dani, ¿Respondo yo? no de la respuesta todavía. Entonces acá, gracias Dani. Antes de que dé la respuesta, claro, acá la 13 no indica que dice los dos decían la verdad, ¿ya? Entonces aquí lo estamos viendo como del punto de vista más literal. Ambos estaban diciendo la verdad. O sea, el fariseo decía que él ayunaba 2 veces a la semana, que él era justo. Y desde ese punto de vista, literalmente hablando, humanamente hablando, era verdad.
y el publicano, por otra parte, él se humilló y él decía que era pecador y también estaba diciendo la verdad. Entonces ahora la pregunta dice, entonces, ¿por qué? Si los dos estaban diciendo la verdad, ¿ya? ¿Por qué uno fue justificado y el otro no? Dani, entonces tú ahí introducen a lo que tú respondiste. Pues, me pareció como lo que decía delante, aquí le escribí que era por su actitud arrogante y no reconocer sus errores, porque él fue como con la visión de hablar como todo lo bueno que es él, pero no fue con la visión de ver qué hay malo en mí y mostrárselo a Dios. Pues eso no consideraba él mismo, se considera tan perfecto que no consideraba que necesitaba como la justificación o el perdón de Dios. Y igual como decía, o sea, como ahí decía en el texto, que igual él estaba orando consigo mismo, y a mí me da la impresión que igual él como que iba a orar como para obtener como aprobación de las personas, o sea, como para creerse delante de las personas, y no estaba buscando la aprobación de Dios realmente, a diferencia del publicano. Gracias, Dani. ¿Alguien más? Me gustaría también escuchar otras dos respuestas más. ¿Por qué quieren ustedes entonces que uno fue justificado y el otro no? Yo creo que lo principal, que igual la Dani igual lo mencionaba, que en el fondo el publicano reconocía que era pecador, decía pecador. Entonces, como que sí decía en el fondo lo que él era. Había un arrepentimiento, había algo que sí en este caso lo justificaba, que después viene el significado justificado. Esa calidad. Bueno, entonces, aquí le puse el publicano se humilló y reconoció ser pecador, ¿ya? Entonces acá podemos ver la primera como enseñanza que podríamos sacar, más directa, siendo que los dos estaban diciendo su verdad desde su punto de vista, o sea, el fariseo desde su punto de vista él estaba diciendo la verdad, no fue justificado porque en verdad lo que importaba no era decir lo que dijo el fariseo, ¿no? Al Señor no le importa lo que somos, lo que dejamos de ser. Lo que importa es, en este caso, lo que nos damos cuenta es que importa la humillación y reconocer que somos pecadores. Eso es lo que el Señor necesita de nosotros, que nosotros podamos reconocer que somos pecadores. Denise, ¿me voy a ayudar con la 14? Ya. Dice, ¿qué significa justificado? Yo le ponía que es el acto de Dios de quitar como nuestra culpa, nuestra maldad, igual como Jesús lo hizo en la cruz por nosotros, cuando nos justificó, nos libró, por así decirlo. Eso. Dice Denise. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar su respuesta? ¿Alguien? Yo le Ya, puse que justificar era como definición es hacer que alguien sea admisible. Entonces nosotros antes no éramos aptos, pero le puse aquí Cristo, por Cristo somos salvos y somos librados de lo que nos correspondía, que era la muerte. Eso. Perfecto. Aquí yo le puse acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Ya esta es la definición como más técnica, pero es lo que ustedes están diciendo. Es poder quitarnos la culpa, de quitarnos el pecado, no por lo que nosotros hacemos o por lo que decimos, sino que solamente por el sacrificio de Cristo. ¿Ya? ¿Puedo acotar algo? Sí, tía Chimi. Ya, porque ahí yo le coloqué justificado, claro, libre de culpa y declarado justo. Esas son las dos, como las dos, así cortito de lo que es justificado. O sea, ser libre de la culpa y declarado justo. ¿Y por qué lo recibió él? Una, porque reconoció su condición de pecador, y dos, porque reconoció su necesidad del perdón de Dios. Perfecto. Sí, está súper buena esa respuesta. Gracias, tía Chimi. Ya. Luego le tocaba a la Cata
la número 15. Ya dice, al final de la parábola Jesús entrega una ley fundamental para todo aquel que quiera presentarse ante Dios. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Perfecto, acá estamos reafirmando entonces esta enseñanza de que dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿ya? Y yo creo que hay que asociar este enaltecido con lo mismo, está muy ligado al justificado, ¿ya? Entonces cuando nosotros somos justificados somos enaltecidos porque nuestra culpa se quita y nuestro pecado igual se quita por medio de Cristo, ¿cierto? De Jesús. ¿Alguien ahí quiere agregar también su respuesta, compartir su respuesta? Si no pasamos. Ahí en cuanto a cualquiera que se enaltece, tiene que ver con la persona orgullosa, aquella arrogante. Entonces igual este versículo habla de que el orgullo impide reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Claro, sí. Enaltecido, una persona que es orgullosa, como dice la tía Chimi, y es quizá como, ¿cómo se dice? Antagónico o contrario al sinónimo, en este caso de humillarse. Entonces, una persona que es orgullosa en su corazón es muy difícil que se pueda humillar. Por eso mismo es que dice será humillado. Ya, vamos a pasar a la última ya parte del estudio. Y aquí la idea es que podamos compartir lo que más podamos para ir viendo algunas aplicaciones personales, ¿ya? Entonces la primera pregunta ¿es posible caer en una actitud farisaica en la vida cristiana? Aquí solo aclarar, o sea, solamente refrescar la memoria de cuando dice actitud farisaica, se refiere a lo que hacían los fariseos de que ellos decían algo que no eran, ¿ya? Entonces aquí la pregunta, ¿es posible caer en una actitud de farisaica en la vida cristiana? ¿Quién quiere responder quién quiere compartir su respuesta? ¿O seguimos con Andrés? Tú seguías. Sí, pues yo creo que claramente yo estoy propenso, no sé si yo creo que casi todo, pero quiero hablar en mi caso, en este caso por mí. Creo que sí, pues, y a veces uno no se da cuenta cuando no quiere reconocer los errores, pues que esté equivocado. Y, y si tú vas cultivando eso y quedándote como en tu propio juicio, te sigues como haciendo fuerte en esa coraza de orgullo. Y creo yo que eso es un gallito que tenemos que dejar que gane Jesús por nosotros tenemos que darle a Él la justicia y ¿cómo se llama? Justamente la justificación de los pecados, y Él nos salvó, po. Ese Andrés. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Yo igual pienso que sí, por tema de que cuando se vuelve rutina, de repente igual se puede caer en eso. Cuando no se va como, lo mismo que decía el Andrea, así como cultivando la vida cristiana, igual podemos caer como al final en conversar hacia nosotros mismos, quizás compararnos, cosas así. Esa Carlita, sí. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Yo estaba pensando, o sea, reflexionando para mí, y yo creo que en varias cosas uno cae en la actitud farisaica, pero yo específicamente lo comparaba con el tema del perdón, al menos en mí, como que de repente veo que alguien hace algo y lo comparo a parámetros humanos y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cachai? Pero después como que olvido cómo el Señor ha tenido perdón conmigo. Entonces como que en el tema del perdón me pasa como esto que vivía el fariseo. Eso. Gracias, Connie. Xavier parece que iba a hablarte igual.
Sí, yo creo que igual puede que con la actitud, si alguien se vuelve cristiano, quizás se pueda creer mejor que el otro, solo porque es cristiano y la otra persona no. También puede pasar. Claro, también ahí se puede caer en esa actitud. Y yo creo que nosotros somos fácilmente perceptibles a caer en actitudes que nos hacen como creer que somos otra persona o decir algo pero no hacerlo. Y es por eso que es importante que nosotros podamos poner delante de Dios de nuestra vida para que Él nos ayude a mantenernos en el camino, ya este camino angosto nosotros, que nosotros conocemos, ¿cierto? El camino de la vida cristiana. El punto B dice, ¿cómo me presento ante Dios cuando hago oración? Gonzalo, a ti te toca ahora. ¿No es personal? Buenos No, estoy en lesionado. público. De guata. ¿Cómo Ah, habla como el publicano. En invierno no. ¿Cómo me presento ante Dios cuando hago oración? O sea, a mí me da, tengo ese tema, siempre es una actitud que yo tengo, como que me da a veces mucha vergüenza presentarme ante Dios cuando termina el día, porque claro, uno se propone mostrar siempre el ejemplo, un carácter que le agrade a Dios, pero siempre uno lucha en el trabajo, donde quiera que uno se desenvuelve, lucha con eso y a veces uno termina el día y dice, chuta, hoy día no hice nada para el Señor. Y en ese aspecto, no digo que peque, que diga algo, que me mimetice con el mundo, nada, pero cuando terminé el día, pero siento que no ofrecí algo para el Señor, claro, me da un poco de vergüenza. Pero obviamente mi actitud ante el Señor cuando oro es siempre de manera humilde, reconociendo que le fallo todos los días y que reconozco mi condición y siempre dispuesto y siempre con el deseo de que Él me pueda fortalecer y darme oportunidades para poder yo poder agradar. Esa es mi respuesta. Ese es Gonzalo. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Yo quiero compartir un testimonio. ¿Puedo, cierto? Sí, tía. Sí, lo que pasa es que yo al hacer esta lección me recordé años atrás y creo que ahí aprendí una gran lección porque uno de repente sí cae en actitud farisaica. O sea, yo llevo harto de tiempo y sé que también he tenido actitudes. A veces no se notan, pero sí uno tiene actitudes y va avanzando en el camino. Pero yo recuerdo hace tiempo atrás cuando mi hija, cierto, quedó embarazada, todos ustedes, bueno, algunos saben, cuando yo lo supe, yo busqué al Señor. Pero si yo pudiera decir que el Señor me habló así audiblemente, es que lo que yo escuché en mi corazón, no sé si fue audible y todo, es que yo sentí que una voz que me dijo, tú no eres mejor que ella. Y eso nunca lo he olvidado y nunca lo voy a olvidar. Que cuando yo lo supe y busqué al Señor, porque lloré harto, sentí esas palabras en mi mente y en mi corazón. No sé si fue audible, no podría decirle, pero nunca me voy a olvidar de que el Señor me dijo, tú no eres mejor que ella. Y eso me ayudó a perdonarla y me ayudó a asumir esa situación en el amor del Señor. Y porque yo creo que el Señor nos prepara y nos ayuda y nos hace reconocer nuestra condición cuando alguien peca, cuando alguien cae en pecado o cuando alguien se equivoca. Entonces creo que en esto el Señor me enseñó también a no despreciar a aquel que cae, a aquel que se equivoca, a aquel que cae en pecado por su debilidad.
y quería contarlo como testimonio. Bueno, lo más corto posible lo hice. Ese Chimi, que importante es que nosotros permanezcamos humildes, que no haya orgullo en nuestro corazón y que lo más importante es que podamos reconocer esa necesidad de perdón de Dios. ¿Ya? Que podamos reconocer esa necesidad de perdón de Dios y que cada vez que nos acerquemos ante Dios, aunque a veces parezca rutinario, o lo hagamos quizás por obligación, podamos darnos el tiempo y humillar nuestro corazón y ir en esa búsqueda consciente de que necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos ese perdón de Dios. El punto C dice: cada ser humano es muy valioso ante Dios, por lo cual nadie es un vil gusano de la tierra, pero sí debe presentarse con humildad. Y si sabe que falló ante Dios, debería arrepentirse. ¿Ya? Arrepentirse. Aquí hay conceptos que debemos resaltar: humildad, arrepentimiento, acercarnos ante Dios con esa actitud. ¿Ya? Nadie es un vil gusano, me gustó esa expresión. El autor ahí ocupó esa figura. Bueno, vamos a ir terminando ya esta lección. Yo creo que todos ustedes ya en su corazón tienen una propia enseñanza de lo que podemos estudiar, la idea central de esta parábola quizá. Yo solamente, antes de escucharlo a ustedes, quiero decir que Dios se propicio a mí, pecador. Eso fue lo que dijo este hombre, ¿ya? Y eso es una oración pura, sin ninguna adulteración de principio a fin. O sea, él no fue con cuentos, no quiso justificarse, no quiso decir nada, solamente él va y dijo lo que él sentía, lo que su corazón sentía, humillado ante el Señor, reconociendo que era un pecador y necesitaba de la ayuda, del perdón de Dios. Ya dice: el corazón pesado fue sustituido por un corazón alegre y una actitud de esperanza. ¿Ya? Este hombre llegó con un corazón pesado, ni siquiera podía levantar su mirada, porque él sabía su condición, lo había reconocido antes, pero él cuando se va, ese corazón pesado que ni siquiera permitía poder levantar la vista, se cambia por un corazón alegre y una actitud de esperanza. Eso es lo que hace el Señor en nuestros corazones. Debemos reconocer nuestro pecado, humillarnos y pedir perdón a Dios. ¿Ya? Así que me gustaría escuchar varias de sus respuestas, aunque sea cortita, para que todos podamos hablar. Así que le voy a nombrar nomás uno por uno. Así que escríbenla ahí si no lo han escrito. Voy a empezar por la Connie. Así, la enseñanza o con lo que se quedaron de esta parábola. Así muy, muy breve. Ya, mira, de manera personal, o sea, lo que yo sentí, no sé por qué, pero el Espíritu Santo me habla a mí sobre el perdón. Y creo que con ese concepto me quedo porque igual me caracteriza, o sea, ¿cómo fue la palabra? Pero ya, me asociaba mucho con lo que decía la tía Chini, sobre que no somos mejores que nadie. Yo creo que con eso me quedo. Eso es Connie. Dani Toro. Ya, bueno, voy a leer y ahí voy a explicar. Ya. Yo puse aquí que la idea central de la parábola es que dice que orar con humildad, que debemos presentarnos a Dios reconociendo que somos pecadores y que necesitamos, y que necesitamos de Dios igual para mejorar nuestras fallas o nuestros errores. Igual estaba pensando en el versículo que leyó el Andrés delante, igual o sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que él leyó, y estaba pensando que en realidad lo que pasa es que este fariseo no sabía en realidad que era pecador. Ahora nosotros sí sabemos, después de esto sí tenemos que saber que nosotros somos todos pecadores, entonces ya no podemos ir con esa actitud de decirle a Dios que estamos todos bien, porque sabemos que no es así. Así que eso, pues entonces tenemos que, bueno, la humildad es como lo que más yo resalte, porque orar con
con humildad, y de hecho yo creo que si uno va a orar con orgullo, se está perdiendo incluso la bendición de Dios, porque es como estar diciendo, es como decirle a Dios que no lo necesitamos. Entonces nos estamos perdiendo de que Dios obra en nuestras vidas. Eso. Gracias, Dani. Cata, A mí me quedó mucho lo de cómo ser capaces de humillarnos ante Dios en oración, pero no solamente en oración, sino como en toda nuestra vida diariamente, frente a cualquier situación que tengamos, siempre ser como humildes, y siempre que vamos a la presencia del Señor, ya sea en oración o alabanza, siempre tener como esta actitud de humillación. gracias, Cata. Brian, Yo le puse que hay que reconocer con humildad que somos imperfectos y que necesitamos de Dios en todo ámbito. gracias, Brian. Xavier, Que, bueno, casi lo mismo que la Dani, que en oración tenemos que tener una postura de humildad y reconocer nuestro pecado. gracias, Xavier. Eli, Bueno, que nuestra oración tiene que ser verdadera porque el Señor nos conoce, po, y a diferencia de la oración de este fariseo, el Señor sabe las cosas que hacemos, po, y tanto las buenas como las malas. Entonces tenemos que pedirle por lo que de verdad necesitamos, que es que Él trabaje en nuestra vida, que nos moldee en base a su propósito. Entonces debemos presentarnos de forma verdadera y humilde. gracias, Eli. Andrés, Bueno, yo me quedo con que en mi propia vida creo que claro, que a veces uno que hace como oraciones repetitivas. Por ejemplo, igual me he dado cuenta que la peor oración que uno puede hacer es cuando tú te vayas a dormir. Te como zombie. Al final nunca son oraciones fructíferas porque te querés dormir y no es una oración que yo plenamente consciente. Así que me quedo con que la oración agradable a Dios es aquella que se levanta con humildad y plena conciencia de nuestro pecado, humillando el orgullo. gracias, Andrés. Gonzalo, Lo que puse es que debemos quitar nuestro orgullo y presentarnos humildemente reconociendo nuestra condición a Dios. Y entre paréntesis dice, reflejar esta humildad también ante los demás. gracias, Gonzalo. Carla, Yo me quedo, o sea, igual con lo que dicen los chiquillos, pero el estar como en una búsqueda constante, o sea, manteniendo una constante comunicación con el Señor en todos los sentidos, porque al no tener como una búsqueda personal, al no quizás reconocer nuestros propios errores, igual nos hace caer así como quizás en una oración como rutinaria o como algo ya aprendido, y nos hace muchas veces como decaer. Entonces yo creo que el mantener la comunión con el Señor nos va a hacer ser personas humildes, poder entregar de todo corazón y reconocer en el fondo que somos pecadores, que no se nos olvide. Eso. gracias, Carlita. Denise, Sí, que yo anoto porque se me van todas las ideas que tengo. Pero como que reflexionaba y todo con todo lo que decían, yo le ponía que debemos ir a Dios con un corazón sincero, no debemos ser orgullosos, no debemos menospreciar al otro. Está como para un tema está como para todo un tema de un día sábado. Yo le ponía que quizás cuántas veces nosotros no hemos sido como los publicanos, que menospreciamos al otro quizás por sus actitudes, porque nos creemos, como ustedes decían, o la tía Chimi decía, como tan buenos, pues tan perfectos, siendo que en verdad no lo somos, pues. Así que no seamos como los publicanos, sino que vayamos con un corazón sincero delante del Señor. No menospreciemos al resto por sus errores, porque también nosotros tenemos un montón de fallas, pues. Así que con eso me quedo, pues. Y con el tema del perdón también. gracias. ¿Y tía Chimi?
A ver, sí, esto de la oración, bueno, uno sabe que la oración, uno da gracias, adora a Dios, le pide cosas, pero esta lección en especial a mí, así específicamente, yo coloqué aquí, debo presentarme cada día ante Dios con humildad y sincero arrepentimiento de mis pecados y no menospreciar a otros. Eso con eso me quedo. Eso te Chimi. Gracias a todos por su respuesta. Y claro, quedémonos con esto en nuestro corazón de que esto debe ser algo en cada momento, en diario, que podamos nosotros presentarnos ante el Señor humildes y reconociendo que necesitamos el perdón de nuestros pecados. ¿Ya? Así que vamos a orar. Les voy a pedir que se puedan cerrar su ojo y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque podemos reunirnos en esta hora, Padre Celestial, a compartir tu palabra. Gracias porque tenemos este libro que nos guía en la lectura, Señor, de esta parábola que tú dejaste en la Biblia para poder traer nuestra enseñanza, Padre, de que debemos ser humildes en cada momento en que nos presentemos ante ti, ya sea a través de una oración, Padre Celestial, pero también lo podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida, cada vez que realizamos un servicio, cada vez que vamos a estudiar, a trabajar, y que también primero vayamos con humildad y haciéndolo para ti, y reconociendo que nosotros necesitamos de ti, necesitamos tu perdón y que no somos mejores que los demás, Padre Celestial. Quédate con nosotros, Señor, ayúdanos a poder ser perseverantes en tu palabra, perseverante en la oración, perseverante, Padre, en tu servicio, Señor. Gracias por todo, cuídanos, también quédate con los que no pudieron estar hoy día y que también los ayuda ahí en los quehaceres que están haciendo, que los protejas, que les des también sabiduría para los que están estudiando, trabajando y entre otras cosas, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor, ayúdanos a que pronto podamos reunirnos presencialmente, también que podamos estar con salud en nuestras familias, Padre. Quédate con nosotros durante el día de hoy, también con toda la actividad de la semana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, chiquillos, por todo, así que le doy el pase a la Dani para ir cerrando ya. Gracias, Pato. Estuvo bueno todos los estudios. Y me gustan estos estudios de las parábolas, que igual permiten reflexionar y conversar harto, así que ahí se aprende harto. Oye, Dani. Bueno, lo recuerdas. ¿Ah? Creo que había dicho publicano, era fariseo, no seamos como los fariseos. Eso. Sí. Nadie me dijo nada. No, sí me di cuenta, pero todavía estabas en sí misma hablando. Así pero que, está todo grabado, chicos, no sean como los fariseos. Es que no queríamos actuar como los fariseos, pues, Denise. Exactamente. Gracias, tía. Se entendió el tema. Después de que como que me puse a pensar así como en lo práctico, así como pensando, por ejemplo, ahora que estamos todos online, es como pensar que igual, por ejemplo, hay muchos que quizás no los hemos visto tanto porque no se conectan, pero así como decía la tía Chimi, nosotros no somos mejores que ellos, porque uno podría decir somos mejores, pues nosotros a lo mejor yo me conecto siempre o siempre estamos aquí activos, pero tenemos que orar por ellos, pero no somos mejores que ellos, así como que eso me empezó a dar vuelta aquí en mi mente. Así que eso, bueno, y los recordatorios de siempre, el sábado a las 6 de la tarde, ¿cierto? Culto de juveniles. Tenemos un invitado especial. Ya, invitado especial para este sábado, para que no se lo pierdan. El domingo la prédica del pastor al mediodía y en las redes de la iglesia. Tiempo con Dios los miércoles a las 7. Y el otro jueves, si todavía nos quedan estudios de parábolas, el siguiente estudio de las parábolas, no recuerdo cuál viene, pero ahí para que la revisen. Ya, la última lección, dice Gonzalo, así para que la hagan ahí la tarea y vengan con la tarea hecha. Ya. Y eso sería, no sé si me falta algún aviso. Oye, no sé si es un aviso, pero ahora estaba leyendo recién la actualización del plan paso a paso y se va a implementar de que son ahora en fase 3, vuelvan los cultos hasta con 500 personas. Con las 2 vacunas.
Sí, pues lo mismo que decimos siempre, estamos esperando la autorización de la corporación a nivel nacional. Con esto ya se debería como Ajá. actualizar un poco lo que diga la corporación. Claro. Cuando llegue la carta es Sí, bueno. oficialista. A Ahí a lo vacunarse, mejor, a vacunarse. sí. ¿Cuántos Tipo, vacunas? con pase de Y movilidad, los de que hecho, no, pueden se vacunan. Sí. ¿Pusiste Con la el Pfizer, pase, sí. Andrea, o no? Sí. Yo ¿Ah? me vacuné, pero aún no tengo el pase de movilidad porque ¿Te no me han pusiste la pasado Pfizer? los días. Sí, loco, me puse la Pfizer y no me pasó nada, gracias a Dios, loco. Ah, bueno, igual me tengo que ponerle la misma. No, no me pasó ni nada. Buena, Andrew. La AstraZeneca es la brígida. Sí, el Pato A mí me igual estuvo metieron mal. miedo con la Pfizer y me dolió más el primer pinchazo que el segundo. Claro. Así que, bueno, estamos bien. Así que si Dios quiere, oremos. Ay, espero que nos podamos reunir pronto y nos podamos ver ahí. Ya, oigan, Ya, por así que están último, A celebrar despedidos. fiestas Un gusto patrias. verlos. Y los veo el sábado los veo en realidad. una vez ramadas. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, buenas Chao, noches. gracias a todos. Chao, Un abrazo. chao. Adiós. Chau, chau, Cuídense, Brian. cuídense. Chao, Xavier. No sean Chao, fariseos, no Xavier. sean fariseos. Publicano. Chao, Cata. Chao, Teshimi. Chao, Andrew. Chao. Chao. Adiós, adiós.